El abuso sexual infantil es un tema del que pocos hablan, pero que por desgracia está muy presente en la sociedad. Muchas veces se culpa a la víctima de lo ocurrido y por ello, casi ningún sobreviviente comparte su experiencia públicamente y ni hablar de denunciarlo. Hay quienes han encontrado en la Casa Mandarina una opción para sanar las heridas. Hoy, su fundadora, Mora Fernández, nos habla de ello y de la obra Secret Survivor México, usando el teatro para romper el silencio. Bueno, y agradezco mucho que Mora esté con nosotros. Mora, muchísimas gracias, bienvenida. No, gracias por invitarnos. Oye, cuéntale a la gente un poco sobre Casa Mandarina. Pues mira, la Casa Mandarina es una organización civil y lo que hacemos es defender sobrevivientes y víctimas de violencia sexual y doméstica, en particular de abuso sexual infantil. También damos terapia, damos asesoría legal, damos talleres de prevención. Y lo que pues, nos caracteriza es el artivismo, que es que usamos el arte para generar conciencia sobre el tema, como para empezar la conversación, ¿no? Porque, digo, México es el primer lugar en abuso sexual infantil y en violencia sexual contra las mujeres. Traen un dato ustedes que me parece demoledor. 1 de cada 3 niños y niñas es víctima de este abuso. Sí, mira, los datos oficiales es 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños. Pero la gente que, como yo, que nos dedicamos directamente, sabemos que es 1 de cada 3 niños y niñas por igual. Y por desgracia está en casa el enemigo, por llamarlo de alguna manera. Porque el 90% de los agresores y agresoras, porque también hay mujeres, generalmente son hombres, pero no queremos como invisibilizar, ¿no? Lo mismo pasa, por eso lo del dato de 1 de cada 3, porque generalmente se piensa que a los niños no les pasa. Y hay muchos niños que también son agredidos, ¿no? Y claro, está la gente piensa que es por esto, ¿no? Por el clero, por los sacerdotes, que claro que sucede, pero solo el 5%. Como decías, el 90% el agresor es alguien de la familia o alguien conocido. Entonces, por eso el abuso sexual infantil es un tabú. ¿Sí? O sea, es un problema mundial, es un problema de salud pública, de derechos humanos. O sea, es peor que el Zika, que la gripa. Pero de repente es mejor no hablar de él. Exactamente, porque esto va pasando de generación en generación. O sea, siempre sucede, ¿no? Que si el abuelo abusó de la mamá y de las tías o de los tíos y después va pasando. Se repite el modelo. Y no hay intervención, precisamente. O sea, imagínate en México, nosotros somos como... Hay muy pocas organizaciones, somos 3 en la Ciudad de México y hay algunas como psicólogas o psicólogos que se dedican a esto, pero como organizaciones somos muy pocas, que estamos saturadas atendiendo sobrevivientes. Hay muy poco presupuesto, precisamente porque si no hay datos, pues tú sabes que lo que no se mide no existe. Entonces, en realidad, de hecho, la UNICEF dice que México es el país que dedica menos presupuesto al abuso sexual infantil de lo que reciben a la infancia, es el 1%. Entonces, nosotros nos las pasamos sufriendo porque no hay recursos, nadie quiere hablar del tema. Teníamos un empresario que nos iba a dar un fondo y después nos dijo, ¿sabes qué? Me dijo el de Relaciones Públicas que no quieren que esté vinculado a este tema. O sea, ya, ¿no? Porque al final, pues es el tema más perverso. Y yo que trabajo, la Casa Mandarina lleva 18 años. Al principio nos dedicábamos solo como a temas de no violencia y empoderamiento comunitario. O sea, tú dime, hemos trabajado en la Sierra Mixteca, hemos trabajado con los zapatistas, hemos trabajado en Dinamarca, en las favelas de Brasil. No importa, ¿no? La clase social, la raza, la etnia, el color de la piel, la orientación, no importa. El tema que siempre salía era abuso sexual y violencia doméstica. Entonces, desde hace 10 años, bueno, perdón, en el 2010 empezamos a dedicarnos solo a ese tema, porque vimos que si no cambias eso, o sea, no es porque sea nuestro tema y querramos que sea el más importante, pero ¿cómo vas a cambiar a una sociedad si ese tema, que es el que más, o sea, es el primer encuentro que los niños y niñas tienen con la opresión, con el trauma, con el silencio, con qué significa ser oprimido, o sea, todo un trauma, que en México tampoco se habla de trauma. O sea, trauma es cuando te digo, estoy traumada, no. Ya no te traumes. No, pero el trauma es una cuestión biológica y bioquímica, ¿sabes? Por eso también todo esto, yo siempre hablo, ¿no? Del abuso sexual infantil, aunque también trabajamos con violencia sexual, ¿no? O sea, con acoso, violación de adultas y adultos. Siempre hablo de abuso sexual infantil porque es el tema en el que nadie habla, no importa a qué te dediques. Yo te decía, he trabajado a nivel nacional e internacional
y hablan de todo, de trata de personas, claro. Hablan de violencia contra las mujeres, del maltrato infantil, pero abuso sexual infantil, porque al final, yo siempre digo, o sea, lo sepas o no, conoces a alguien que ha sobrevivido el abuso. Y todo mundo conoce a alguien, aunque no lo sepa o aunque no lo pueda nombrar, ¿no? Entonces, este es como empezar, o sea, un primer paso es empezar a romper el silencio, ¿no? ¿Y qué forma de llevarlo ustedes? De esta forma como un poco lúdica, ¿cómo se da este mecanismo? ¿Cómo encuentran esta salida para poder tocar este tema? Pues mira, nosotras, yo, ¿no? De toda la vida siempre he trabajado con temas de arte, ¿no? Y arte no en esta cosa como Miguel Ángel, que claro existe, pero como en una forma más arte y cultura que está cerca de la gente. Entonces nos dimos cuenta que el arte sana, ¿no? Entonces hace 5 años yo viví en Nueva York y conocí un proyecto que se llama Secret Survivors México, que en español significa sobrevivientes secretos, pero dejamos el mismo nombre, porque aparte en español sonaba un poco melodramático. Y Secret Survivors es una obra que se estrenó hace 7 años en Nueva York con una compañía de teatro que se llama Pink Chung and Company, que Obama le dio la Medalla Nacional de Arte en el 2014, que lo que son 6 sobrevivientes, bueno, somos 6, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil, y somos 6 sobrevivientes que contamos nuestra historia real en el escenario. Y pues ha sido un poco, yo cuando llegué dije, ay no, en 6 meses la armamos, la ponemos y me encontré con un silencio, con un tabú, 0 fondeo, nadie quería hablar de eso. Claro, ahora todo el movimiento del Me Too y todo esto que está pasando, lo de Carla Sousa, etcétera, ha ayudado a traer la conversación. Yo dije, tuve suerte con el momentum, ¿no? Porque dijimos, estrenamos ahora el 4 de diciembre en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, con localidades agotadas, y también el momento ayudó, ¿no? Hace 3 años pues nadie hablaba de esto, ¿no? Y fue todavía más difícil, fue muy frustrante, ¿no? Pero al final lo logramos y estrenamos. Y pues la obra, lo difícil fue que además del silencio nos encontramos con que en México la verdad la gente solo está acostumbrada a tratar temas como caridad, ¿no? O sea, el Teletón no digo que sea malo, bueno, simplemente que tiene otra forma. Y nosotros no usamos el melodrama, si de por sí es un drama. Sí, es que esa es otra. Entonces nosotros ¿Cómo lo haces? Nosotros pues son los que salimos ahí, no somos actores ni actrices, es gente normal que sobrevivió el abuso. Mis compañeras, unas tienen 54 años, otros 50, 34, somos, ¿no? O sea, el elenco muestra un poco cómo funciona el abuso sexual. Solo de verlo hay gente de diferente clase social, de diferente orientación sexual, hay una chava que es lesbiana, otro que es gay, ¿no? Entonces te muestran que esto en realidad le puede pasar a todos y a todas. Lo único que nos faltó un poco para mostrar fue, pues como alguien, un sobreviviente heterosexual, hombre, pero generalmente es mucho más complicado en un país como este, ¿no? Que cuesta mucho más trabajo romper el silencio, ¿no? En el elenco de Nueva York que existía. Entonces, pues contamos nuestra historia de una forma en que la metodología que tiene Pink Chung, que es esta compañía de teatro, donde se va contando la historia, pero la cuentas con las raíces, ¿no? O sea, no contamos los detalles del morbo, pero también la directora, que es Luz Helena Aranda, que también es la guionista junto a Ana Laura Ramírez Ramos, pues son unas genias. No cualquier persona podría haber hecho o sea, no cualquier directora, ¿no? O sea, también nosotros escogimos lo mejor del teatro independiente, ¿no? Entonces es gente que es profesional, o sea, hay música en vivo, hay una productora que es la que produce también el Vive Latino, o sea, hay una iluminación, porque tratamos, o sea, no era nada más como sentarnos y ya contarla. Tenías que generar una producción súper profesional. O sea, de que yo la vi a que la estrenamos, porque yo la vi en Nueva York y dije, yo quiero llevar esto a México. Y me tardé 5 años, ¿no? De que empezamos, porque es una mezcla muy interesante, porque era el teatro. O sea, hubo casting de sobrevivientes para poder estar ahí. O sea, no nada más es que hubieras sido víctima de abuso sexual infantil, sino que ya estuvieras en un proceso terapéutico donde pudieras hablarlo, ¿no? Porque aún así, cuando ya nos dieron el guión, pues sí, todos nos quedamos así. No es lo mismo tú tener tu historia, sí, claro, que leerla y decir, wow, ¿no? Tuvimos que también tener una contención terapéutica. De hecho, en cada función hay psicólogas afuera, porque el abuso sexual infantil mueve mucho. O sea, claro, desde que yo, pues, públicamente lo he abierto, ¿no? Mucha gente se me ha acercado a decirme, a mí también me pasó. De hecho, he ido a bajar fondos, y con gente que ha ido a bajar fondos me dice, a mí me pasó. Porque claro, y es la primera vez que le cuento a alguien, y fue mi papá, y nunca sabe, y mi mamá hizo como que no pasara. Entonces, claro, o sea, al final del día, tienes que empezar por algún lado, porque esto nunca acaba.
O sea, aún con la gente que va a vernos, aún cuando vengo a dar entrevistas, siempre alguien es sobreviviente. Entonces, perdón. Justamente en una sociedad donde no se habla mucho del tema, donde pues mejor calladitos, etcétera, ¿cómo invitar a la gente a que vaya a ver ese tipo de obra? A veces es el temor, si soy víctima, a veces es el temor, no me quiero enfrentar a esto. Claro. Y a veces es el morbo, voy a ver qué describen, voy a ver cómo fue. ¿Cómo invitar a la gente? ¿Qué se va a enfrentar también? Nosotros lo que decimos es pues como que le pierdan el miedo, ¿no? De hecho, nos hicieron varias entrevistas y una decía, ¿te atreverías a verla? O sea, al final lo que quiere Secret Survivor son varias cosas. Uno, en primero, es generar un espacio para que las personas que estamos ahí podamos romper el silencio. Y lo que nosotras queremos, y hablo en femenino porque somos más mujeres, es que nunca ningún niño ni ninguna niña tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Y al final es, pues vengan, ¿no? O sea, Secret Survivor genera este espacio seguro donde si tú quieres hablar, va a haber alguien que, o sea, yo te creo. Es un poco también con todo lo que está pasando con lo del Me Too, ¿no? Y bueno, pues les esperamos, nos quedan 2 funciones en nuestra temporada en el Teatro Bar El Vicio, a las 9:30, está en Coyoacán, pueden ver nuestras redes sociales los miércoles a las 9:30. Perfecto, y si no alcanzaron función, no se desesperen, acérquense a Casa Mandarina, sin duda van a encontrar mucho apoyo y mucha ayuda. Muchísimas gracias y felicidades por el trabajo. Gracias.